¿Alguna vez te has sentido como perseguida, como si todo fuera cerca de ti y realmente no? Sí, todos hemos pasado por esos momentos y ve, no es la excepción. Hola amigos de Glotamiloja, mi nombre es Alan. Y mi nombre es Joana. Hoy vamos a hablar de un cuento de Bolaño llamado Aventura Literaria. Tenemos 3 preguntas que le vamos a formular a Joana y vamos a ver qué pasa con cierto escritor A de alto vuelo, un tipo reconocido, y B, un tipo más bien de bajo vuelo, que está como un poquito envidioso e ironiza en un libro que él escribe en un capítulo en particular. Entonces, ¿qué sucede en este cuento? Bueno, ya nos anticipaste bastante. Resulta que B es un escritor apenas empezando, gana un concurso de novela, su obra se vuelve reconocida de alguna manera, pero él no puede apartarse de la sombra de A, que es un autor ya reconocido, que inclusive hace críticas de esos nuevos escritores. Entre esas críticas escribe una sobre la novela de B. B la lee y empieza a meterse en el cuento y en el rollo de es que escribió esa crítica porque se dio cuenta que yo me burlo de él en uno de los personajes que creé en la novela. Uh-huh. Ese tipo debe estar furioso conmigo, tengo miedo, ¿qué me puede hacer? ¿Cómo me puedo zafar de este problema? Y esa obsesión va creciendo y creciendo con el paso de la narración, ¿no? Lo que nos lleva a que atormenta a B. Entonces, ¿qué es lo que le atormenta a B? ¿Que él haya escrito algo o qué es lo que le pasa? Pues es que ese debate entre, oiga, mi novela es buena, merece reconocimiento, y gracias a que pues se dio cuenta de mi talento y lo está criticando de muy buena manera, lo está elogiando, lo está dando a conocer. Y se debate entre, joder madre, yo la embarré, no debía haberme burlado de en ningún momento, ese tipo me debe odiar, lo único que quiere es destruirme. Me da un poco de ilusión para después arrastrarme y dejarme por el piso. Sí, él piensa que lo está elevando con sus comentarios y sus críticas para en cierto momento para el piso, dejarlo caer y que se rompa. Entonces ahí comienza como ese estado de... Y entre una y otra va en toda la narración, ¿no? No, soy bueno, me lo merezco, Dios santo, me odia, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a librar de este problema? Al punto que quiere confrontar a directamente y que se acabe esta bobada, vamos a ver qué es lo que sucede. Los dos al parecer trabajan en la misma editorial, entonces el miedo de B y la obsesión de B llega a tal punto que va y se averigua el número telefónico de A, porque dice, no, yo tengo que hablar con ese hombre a ver qué es lo que quiere. Sí, pero es un tipo ocupadísimo y nunca está en la casa. Le responde una vez una mujer que está con él y supuestamente se lo va a pasar al teléfono, pero por allá se escucha como una discusión de fondo, le cuelgan y termina más obsesionado todavía. ¿Qué habrá pasado en la casa de A? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo me puedo enterar de su situación? Llama varias veces y al final la mujer, ya como cansada y fastidiada, le dice como, ay, ¿sabe qué? Venga a comer, venga a cenar con nosotros y habla directamente con A, a ver cómo resuelven sus problemas. Entonces B asiste a la cita súper con la sangre hirviente, ¿no? Ahora sí este tipo va a saber de mí, le voy a decir sus 3 verdades. Y llega a la reunión con él, ¿y qué sucede? Pues nada, de tanta elucubración que tiene nuestro amigo B, al final se saludan común y corriente, de manera muy formal. Eso da hasta miedo un poco. Y da risa porque uno se da cuenta que definitivamente todo fue producto de la imaginación de B. Nada tenía sentido. Aunque yo pienso que también que habían ciertas cosas que pasaban por la cabeza de A. Y por eso de pronto ya no quiso pasar por allá con esa excusa tan reforzada. No, es que está trabajando en su nuevo libro y no puede pasar al teléfono y por eso le colgamos sin decirle nada. Que es lo que le dicen antes. O sea, ¿tú crees que no todo era producto de la imaginación de B? No, yo pienso que de todas formas también había algo en la cabeza de A y por eso al final ellos se encuentran ahí como un poco de complicidad. Yo me estaba armando una película en mi cabeza. No creo que haya sido nada más de B. Que Bolaño se lo muestra a uno nada más por el lado de B es otra cosa, pero se sobreentiende que pasó algo por ahí. Listo. La tercera pregunta es, ¿qué características estilísticas se ven en este cuento? Bolaño es reconocido por ser bastante de tomar el pelo, de entrar en juego directo con el lector.
sumergirlo en esa verosimilitud de la obra, que quiere decir que ficciona de tal manera que todo parece real, todo parece cierto. Y creo que este cuento no es la excepción. Uno como que se debate ahí entre, ¿será que B tiene razón? ¿Y en serio A lo quiere destruir? No, pero eso no tiene sentido. Uy, pero tal vez sí. Y juega todo el tiempo a generar esa zozobra en los lectores. Creo que lo logra bastante bien, ironiza, se burla de ciertas situaciones de la vida cotidiana. Y eso está muy marcado pues en esta corta narración. Bueno, ahí está, Amigos de Glota Mil Hoja. Ya les toca a ustedes leerlo y decidir si les gusta, si no les gusta, si estamos en lo cierto, si no estamos en lo cierto. ¿Qué piensan de A? ¿Qué piensan de B? Ahí les queda la tarea. Hasta luego, amigos de Glota Mil Hoja. Gracias.